Hola, ¿qué tal? En esta ocasión me interesa comparar los modelos Faber-Castell Graphite Aquarel, Staedtler Mars Lumograph Aquarel y Carandas Stegnalu para tener un panorama general acerca de sus características, familiarizarme un poco más con este tipo de lápices y responder las preguntas que quedaron pendientes durante sus respectivas reseñas. Si alguien no ha visto los videos de las reseñas y tampoco conoce estos modelos, de antemano les comento que si prueban cualquiera de ellos, tendrán una grata experiencia, pues los tres son lápices de grafito acuarela de calidad superior. En la fabricación de sus carcasas se utilizó madera de cedro, cuyas cualidades ya he expuesto anteriormente. También tienen un óptimo encolado que protege muy bien las minas y facilita el afilado. Respecto a las minas, que es la parte que más nos interesa, se caracterizan por tener un diámetro mayor al de los lápices estándar. Las minas de los Stegnalu miden 3 milímetros, la de los Graphite Aquarel 3.3 y la de los Mars Lumograph Aquarel 3.6. Yo noto un poquito más delgada la mina de la graduación 4B. Las otras sí lucen más gruesas. Cabe señalar que los lápices Mars y Stegnalu conservan un tamaño estándar en el diámetro de sus carcasas. En cambio, el de los Graphite Aquarel queda a medio camino entre el estándar y jumbo, razón por la cual requeriremos un sacapuntas tamaño jumbo para afilarlos. Las minas de los tres modelos se caracterizan por ser muy resistentes y se desplazan fácilmente sobre la superficie del papel. Gracias a su resistencia, las minas se desgastan muy poco, por lo tanto, también tienen la cualidad de la durabilidad. De los tres modelos, los Stegnalu son los que se descaman un poquito más que los otros dos debido a que sus minas son más blandas. Sin embargo, hubo algo que me llamó particularmente la atención durante su uso, y es que en los dibujos para las reseñas sumergí las puntas de algunos lápices en un poco de agua para delinear con un valor más bajo algunas áreas. Esto ocasiona que la mina se resblandezca y pierda la resistencia que tenía al estar seca. Entonces, al usarla, termina achatándose o incluso deformándose ligeramente, pero, para mi sorpresa, la del Stegnalu mantuvo su forma más tiempo que los otros modelos, y eso que era una 3B. Pude terminar el dibujo sin la necesidad de afilarla para continuar delineando. ¿Cuál modelo ofrece la gama de graduaciones más amplia? El modelo Graphite Aquarel con 5 graduaciones, y quiero decir que esto no es solo nominal, porque he visto videos en los cuales revisan otros modelos de lápices acuarelables y algunas graduaciones se confunden, especialmente cuando se solubiliza el grafito. En contraste, las graduaciones de los Faber-Castell son precisas, utilizándolas en seco o en acuarela. ¿Ustedes conocen otro modelo que ofrezca una gama más amplia? Si es así, pueden dejar su comentario. Sabemos que aunque hablemos de las mismas graduaciones, los porcentajes de grafito, arcilla y cera en la composición de las minas varían de empresa a empresa, como lo hemos visto en estos videos. Entonces, independientemente de la gama, es pertinente preguntarse cuál modelo ofrece mayor grado de intensidad. Al preparar la reseña del modelo Stegnalu, me sorprendió el grado de oscuridad de la graduación 3B, pues iguala o incluso supera la graduación 8B de los modelos Staedtler y Faber-Castell. Y debido a su grado de oscuridad, también es el modelo que revela más la textura del papel. Esa intensidad aumenta con el trazo de un pincel húmedo. En relación con el grado de intensidad y la adherencia del grafito, también hay que tener en cuenta el soporte. Por ejemplo, aquí observamos la diferencia de tonos de los Mars Lumograph Aquarel sobre cartulina opalina y la hoja de una libreta Canson Mixed Media. La superficie lisa de la cartulina opalina impide mayor absorción de grafito y de agua. Por esa razón, obtenemos tonos más claros y solo podemos emplear poco líquido. En cambio, el segundo soporte es adecuado para acuarela y su superficie es más porosa, lo cual permite conseguir tonos más intensos. Si bien el grafito de los tres modelos se adhiere muy bien al papel, no por ello hay que creer que es de difícil borrado. Aquí les muestro los resultados después de pasar 3 veces cada borrador sobre una capa de grafito aplicado en seco. Los resultados son muy parejos con ambas gomas. El de los Graphite Aquarel se elimina con mayor facilidad. Otra característica que comparten estos lápices es que la mezcla de grafito de sus minas es bastante homogénea,
brindan excelentes resultados como lo podemos observar en estos preciosos difuminados. También las degradaciones nos ayudan a observar la calidad de su mezcla. Con base en estos ejercicios, inclinaré la balanza hacia el modelo Graphite Aquarel. En este tipo de lápices, también es necesario valorar la homogeneidad cuando se solubiliza el grafito. En el video de la reseña de los Mars, expresé que después de un ratito, el polvo de grafito se sedimentaba y tenía que mover continuamente la mezcla para homogeneizarla. De lo contrario, obtenía distintos tonos dependiendo del nivel en que sumergía el pincel. Si tomaba agua de la superficie, el tono era muy claro. Si era del fondo, muy oscuro. Eso me desconcertó, pues no sabía si esto era normal en los lápices de grafito acuarelables o en la acuarela, ya que yo no tenía experiencia con esta técnica. Por lo tanto, ignoraba si esto ocurría con los lápices Max o con los lápices de grafito acuarela en general. Uno de ustedes, Candrés, me comentó que le ocurrió lo mismo con el modelo Lira, por lo que supusimos que era característica de este tipo de lápices. Para verificarlo, hice una prueba que consistió en obtener un poco de polvo de grafito con el lijador y agregué 7 gotas de agua para disolver el grafito. Al tratarse de una mezcla, las medidas no son precisas, aunque traté de que fueran lo más semejantes posibles. Lo que noté es que el polvo de grafito de los Faber-Castell fue el más fino. Le sigue el de los Staedtler y el menos fino fue el de los Caran d'Ache. El polvo que se diluyó más fácil fue el de Faber-Castell. También es el que muestra mayor grado de oscuridad. Esperé 15 minutos y observé que la mezcla de lápiz graphite se mantuvo homogénea, pero la de los Mars comenzó a sedimentarse, la del Tecnalo también, aunque en menor medida que la del Mars. Esperé otros 15 minutos para confirmar los resultados. La mezcla de los Faber se mantuvo homogénea, la de los otros dos continuaron sedimentándose, especialmente la de los Mars. Al pintar con la mezcla, la más intensa es la 4B de Faber-Castell, seguida por la 4B de Staedtler. También hay que tener en cuenta que al pintar con los Tecnalo y los Mars, dejan puntos diminutos sobre el papel, los cuales se caen al secarse la acuarela. Por lo tanto, no afectan el resultado final. Considero que al utilizar lápices de calidad superior en esta prueba, nos permite tener una buena perspectiva acerca de la sedimentación y notar que no todos los modelos muestran los mismos resultados en la disolución. En esta comparación, el grafito del modelo Graphite Aquarel es el que muestra mayor solubilidad y proporciona mayor intensidad. ¿Cuál modelo brinda mejor sensación al trazo? Definitivamente doy la corona a los Tecnalo, aunque los tres modelos ofrecen una excelente sensación al trazo y por la resistencia de sus minas facilitan la precisión. Al ser un poquito más blandos, se disfruta más del suave desplazamiento de los lápices Tecnalo sobre el papel, y como su mina es muy resistente, ya sea seca o húmeda, podemos trabajar sin el temor de que se rompa la punta. En el video anterior, Omar, quien es un gran conocedor de materiales de dibujo y pintura, me dejó saber que su modelo favorito es el Tecnalo, el cual es una excelente elección. En la sección de comentarios, ustedes también pueden compartir cuál es su modelo favorito. Para responder cuál es mi predilecto y por qué, evaluaré los tres modelos basándome en 4 criterios: la calidad, el precio, la disponibilidad y la facilidad para sustituir las piezas individuales. Como los tres productos tienen más ventajas que desventajas, solo utilizaré 3 calificaciones. Asimismo, comentaré algunos aspectos que considero pertinentes, aunque no entraré en detalles, ya que para eso están disponibles las reseñas. Por la amplitud de su gama, la precisión de sus graduaciones, la homogeneidad de su mezcla, la resistencia de sus minas, su excelente sensación al trazo y por tener la mejor solubilidad, le daré 3 estrellitas al modelo Graphite Aquarel. Por su desempeño, tanto en seco como en acuarela, y especialmente por su estupenda sensación al trazo y el grado de oscuridad que proporcionan sus minas, le daré 3 estrellitas al modelo Tecnalo. Aunque me gustó la calidad de los Mars Lumograph Aquarel y estoy satisfecha con su desempeño en general, pienso que pueden mejorar en la precisión de las graduaciones 4B y 6B, pues en ocasiones la 6B muestra menos intensidad que la 4B, y también podrían mejorar la solubilidad. Por ello le daré 2 estrellitas. El estuche de los Graphite Aquarel cuesta 256 pesos mexicanos el lumen,
El de los Tégnalo me costó el año pasado 416 en una tienda de arte. Busqué en Mercado Libre un precio más actualizado y los encontré en 385. Los Mars los compré en Office Depot hace tiempo por 125 pesos, pero ya no los localicé en su página. En Mercado Libre se anuncian en 159. Le pondré 3 estrellitas a los Graphite Aquarelle y a los Mars. A los Tégnalo solo una, pues sí considero su precio elevado, por lo menos para mi presupuesto. Mucho más si se tiene en cuenta que para tener oportunidad de probar toda su gama, en realidad hay que adquirir las 2 presentaciones y eso ya resulta oneroso. Los Graphite Aquarelle y los Mars Lumograph se pueden encontrar en cadenas papeleras y en algunas tiendas de arte. En cambio, los Tégnalo solo se venden en algunas tiendas. Por eso le daré una estrellita y a los otros 2 modelos 2. En teoría, los Graphite Aquarelle están disponibles individualmente por 53 pesos mexicanos en algunas sucursales de Lumen. Sobre los Tégnalo y los Mars no he encontrado referencias acerca de su venta individual, por eso no les pondré ninguna estrellita, y a los Graphite solo una. Visto desde esta perspectiva, el modelo Graphite Aquarelle es mi favorito. Solo echo de menos que no incluyeran un pincel en esta presentación, pero después de haber hecho esta comparación comprendí que, debido a que los lápices tienen un mayor diámetro, no queda espacio para un pincel. De incluirlo, la empresa tendría que fabricar un estuche con medidas específicas solo para este modelo, y tal vez eso no sea conveniente económicamente. Por ello, consideraron mejor opción estandarizar el tamaño de sus latas. La calidad del modelo Tégnalo me convenció totalmente, y la sensación al trazo es mi favorita. Si hubieran puesto la 6B en lugar de la B en su empaque, para mí el surtido habría sido perfecto. Considero un acierto incluir 2 lápices de la misma graduación, ya que tiene la ventaja de que una no tenga por qué preocuparse por adquirir a corto plazo otra graduación. Y desde luego, me encantaría que el estuche fuese metálico para que proteja mejor los lápices. También hace falta que en su empaque pongan más atención a la traducción y ortografía del idioma español. Su precio no lo hace asequible para todos los bolsillos, y en el contexto de la economía mexicana, es probable que se aleje todavía más del público general, pues por un lado, el precio del producto subirá y por el otro, el poder adquisitivo de la gente será menor, debido a los estragos de la pandemia, el crecimiento nulo antes de ella y a las decisiones que se están tomando actualmente, las cuales alejan cada vez más a los inversionistas y en consecuencia empeoran la situación económica. Si bien hace falta mejorar algunos aspectos del modelo Mars Lumograph Aquarelle, tales como precisar más sus graduaciones 4B y 6B, y que en lo personal me gustaría que su gama incluyera la graduación HB, la cual eché de menos para bocetar y poder aplicar tonos claros directamente con el lápiz, corregir sus instrucciones de uso, especialmente las del español como lo mencioné en estos videos, y mejorar su solubilidad. También es cierto que este modelo es una excelente opción para quienes deseamos experimentar o practicar con este tipo de lápices por su relación precio-calidad. Sé que el precio es inferior porque incluye menos piezas que los otros 2 modelos y el empaque es más sencillo. Sin embargo, esta presentación es muy completa, ya que la lata contiene 5 piezas, pero no más graduaciones. Y el hecho de que el blister también incluya un pincel sintético redondo para acuarela es genial para quienes apenas inician en esta técnica y no saben cuál pincel elegir. Además de tener un práctico tamaño, el pincel tiene muy buena resiliencia y una adecuada absorción de agua. Y bueno, aunque son erróneas las instrucciones de uso en español y las de inglés no son del todo correctas, de los 3 empaques revisados es el único que ofrece instrucciones de uso. Si las corrigen, serían de mucha utilidad, porque comprar un material de este tipo no necesariamente significa que lo sepamos usar. Por su relación precio-calidad, recomendaría el modelo Mars Lumograph Aquarelle a las personas que desean probar por primera vez los lápices de grafito acuarela, así como aficionados y artistas profesionales. El modelo Graphite Aquarelle lo sugeriría para aficionados que buscan la mejor calidad y artistas profesionales. Y el modelo Tégnalo lo reservaría más para artistas profesionales, ya que aprovecharán mejor el material. Claro está que para las personas cuyo poder adquisitivo no es una limitante, pueden elegir tranquilamente los lápices que más les gusten y se ajusten a las necesidades de su dibujo.
porque a final de cuentas, como lo mencioné al principio de este video, si prueban cualquiera de estos modelos, tendrán una grata experiencia. Gracias por su atención. Hasta la próxima.